Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre lo que no hay otra forma de llamarle más que la cacería colombiana, las protestas de Colombia, la represión policial en Colombia, con la doctora Estefanía Ciro. Estefanía es doctora en sociología. Es investigadora del Centro de Pensamientos desde la Amazonía de Colombia, la orilla del río, y es autora de un libro fundamental para comprender la relación entre el mito de la droga que se ha construido mediáticamente y la realidad del campo colombiano. El libro es Levantados de la Selva, fresquito, recién salido de la imprenta, un libro verdaderamente esclarecedor de esta problemática. Estefanía, muchas gracias por estar hoy con nosotros en este cruce de palabras. Luis, muchas gracias por la invitación. Me encanta verte, me encanta participar en este ejercicio, pero hoy lo hago con mucho dolor, lo hago con todo lo que significa presenciar esta cacería, presenciar el dolor de un pueblo en unas condiciones tan asimétricas. Entonces, gracias de parte de todos por darnos este espacio. Tú eres colombiana, Estefanía, has investigado la violencia, has investigado la guerra sucia. La última vez que conversamos contigo en este espacio, hablamos de las protestas que se estaban llevando a cabo en la calle y que fueron interrumpidas por la epidemia del COVID. Y era la impresión de que lo que vemos ahora es como el retomar de esa inconformidad social y un gobierno que no encuentra más salida que la de buscar aplastar con la fuerza salvaje ese descontento social. ¿Es correcto esta visión? Arde Colombia, sí. Esa vez hablamos sobre Colombia. Es absolutamente correcto. Creo que pasaba una cosa muy interesante para ese finales de 2019, en el que estábamos participando en estas movilizaciones tan importantes, y era que el país ya no era inmune a la realidad. Eso es muy importante porque era un país que se había despertado en medio de lo que significaba la esperanza de la paz, ¿no? La construcción de un futuro con justicia social, con reconciliación, un escenario económico completamente diferente, que ya estaba empezando a ensombrecerse, ¿no? Y en la lucha de no perder esa esperanza, esas movilizaciones mostraron que el país ya no iba a ser inmune a la realidad. Y claro, llegó el COVID, ¿no? Llegó el COVID y mandó a parar, pero ahora se les ocurre impulsar en estas circunstancias una reforma tributaria. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién es el economista genio, el político brillante para pensar que en esta situación de crisis económica que acompaña la crisis sanitaria se pueden tomar medidas como las que se querían tomar? Sí, no, totalmente. A mí me gusta traer ahorita a colación el siguiente ejercicio, porque este es un tema que todavía no se resuelve en el marco del posacuerdo. Nosotros no sabemos qué hacer con las élites del país. Nosotros no sabemos qué hacer con el modelo económico del país. En La Habana nos dijeron, no se negocia el modelo económico. Eso no está en discusión. Y cada vez que podía, venía Santos y tranquilizaba a los gremios y les decía, aquí no se está negociando el modelo económico, no se preocupen, aquí esto es otra cosa. Y entonces nosotros los colombianos vivíamos como en una esquizofrenia muy interesante, que es como el conflicto armado por un lado y el desarrollo económico, la economía por otro, ¿no? Y es lo que yo llamo que éramos inmunes a la realidad, porque es un país absolutamente desigual, es un país absolutamente inequitativo, que genera una cantidad de pobreza y de informalidad impresionante. Entonces hay un ejercicio, y aquí yo quiero invitar a leer también
un texto muy interesante que acaba de salir que se llama La sombra del Orión. Y La sombra del Orión de Pablo Montoya tiene una metáfora muy poderosa, que es la que nos explica esto que estamos viviendo, y es la metáfora de la escombrera. La escombrera, para que tú sepas, Luis, es un lugar en la Comuna 13, en San Javier, en Medellín, donde todo Medellín bota los escombros. Entonces tú sabes qué es Medellín, ¿no? La ebullición, el crecimiento, las mujeres, estas torres de tantos apartamentos en esas montañas, ¿no? Entonces es una ciudad que se va construyendo y se va construyendo en una dinámica económica impresionante y todos los escombros los bota ahí en la escombrera. Pero resulta que la escombrera es la fosa común más grande que pueda tener Colombia. La fosa común donde fueron lanzados, no se sabe todavía, miles de cuerpos. Todavía está por verse. Entonces es la metáfora, la escombrera es la metáfora de ese país que se construye y que crece en torres, pero es un país que se construye sobre los cadáveres de los jóvenes, de los hombres, las mujeres, los campesinos que fueron botados ahí por el paramilitarismo, ¿no? Y esa es la metáfora del país y por eso yo hablo de que es un país inmune a la realidad, porque por mucho tiempo veíamos la escombrera y es la expresión del crecimiento, pero también es la expresión de la degradación del conflicto en el país que aún no digerimos. Y eso es el país. Y eso no sabemos, por eso no sabemos dónde meter las élites, porque nos parecen que es una cosa aparte. Entonces, nos prometen la paz, nos prometen que se acaban las FARC y se acaban las FARC y ahora vamos a tener un mundo ideal. Y no ocurre. Entonces el país ya no es inmune y se da cuenta que encima de ese crecimiento hay muertos. Y hay muertos y hay pobreza y hay hambre y hay desigualdad, ¿no? Que sigue ocurriendo y que pervive. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Claramente con la pandemia todo esto estalló y se triplicó porque la pandemia fue como ponernos en una máquina para radiografías, nos mostró lo que éramos en esencia, nos mostró los huesos donde quienes se han hecho más ricos ahorita, el sector financiero, ¿no? A costa de la clase media, sí existe una clase media, pero a costa del sector trabajador, del sector microempresarial, de la cantidad de familias que vive el día a día. Entonces yo quisiera dejar muy clara esa metáfora porque es lo que nos explica qué es lo que está ocurriendo. En el 2019, mira, Ecopetrol, la empresa de petróleos, fue la que ganó más utilidades. En el 2018 era Ecopetrol, Grupo Aval, Sistema Financiero, Bavaria, Cervezas y Grupo NPM, Energía, ¿no? Esas son las grandes utilidades del país. Y en este año, después de la pandemia, los únicos y grandes beneficiarios de esto ha sido el sistema financiero. Entonces la gente se está dando cuenta que la gente se está haciendo rica y está construyendo esas torres sobre la vida y la dignidad y el proyecto de país y el proyecto de futuro de sus hijos, ¿no? Y eso es lo que refleja estas movilizaciones. Estefanía, en estas protestas hemos visto todo tipo de imágenes, desde el salvajismo de la represión policial hasta momentos que parecen sacados de una película de fantasía en donde ante una multitud con los guardias resguardando un edificio público, un grupo de bailarines transexuales, ¿verdad? Hacen todo tipo de piruetas en el aire y maniobras en el aire, los gendarmes desconcertados. Hace falta mucha imaginación para que la naturaleza de la protesta adquiera esta dimensión. Mucho deseo de poner en el centro la vida y el deseo de soñar otras cosas. Ajá. Entonces, Absoluto. En este libro, perdón por nombrar tanto el libro, pero es que este libro tiene una, mira lo que tú dices, dice el enjambre descomunal, el enjambre descomunal de los muertos. Y esa es la vida.
Cuando tú ves todas estas marchas son pura vida. Hoy marchó mi pueblo, por ejemplo, y había ¿Cuál es tu batucadas. pueblo? Florencia, Caquetá marchó en una movilización mucho más fuerte que la anterior de hace unos días. ¿Y qué pasó? Salen jóvenes, salen niños, salen estudiantes, sale música, salen artistas, salen periodistas, salen sindicalistas, sale el mecánico, salen todos los quebrados, el señor del mercado, ¿no? El de la galería, salen todos con una esperanza y unas ansias de vida. Y sale ese nuevo mundo que no acepta las élites tampoco, el mundo de la diversidad política, de la diversidad étnica, ¿no? Mira, hace 2 semanas asesinaron a una gobernadora indígena en el Cauca, ¿no? La Qué asesinaron en fuerte. el Cauca y separaron desde el resguardo y atraparon a las personas que iban en marcha, ¿no? Y primero les dispararon a las personas y fueron y atraparon a la gente. Y después fueron y erradicaron la coca. Eso se llama control social, eso se llama organización. Y eso es lo que no acepta ni el sistema financiero, ni el petrolero, ni el extractivista. Ese es el que no acepta, porque es una cuestión de que la diversidad y el otro diferente debe ser eliminado. Y el país les está dando una clase, les está dando una clase, se está tomando los espacios del futuro, que no son los que ellos han construido para el país. Y por eso están cayendo, por eso están cayendo. ¿Te parece, Estefanía, si vamos a una pequeña pausa? Amigos, amigas, no se vayan, volvemos para seguir hablando sobre la crisis colombiana. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con la doctora Estefanía Ciro sobre la actual crisis colombiana. Estefanía, ¿de dónde salen todas estas gentes? Tú nos dices, está la escombrera detrás, están todos estos muertos detrás, pero ¿de dónde más salen teniendo frente a sí una represión de la magnitud que hemos visto? Una represión que combina el monopolio legítimo de la violencia, vamos a decirlo así, con el uso de matones, no sabemos si a sueldo, pero sin uniforme, paramilitares se presume, pero la gente ahí está en la calle y la movilización no cesa. ¿De dónde viene esta energía y esta decisión de decir ya basta? Es una acumulación de cansancios. Nosotros nos hablan de la reforma tributaria, ¿no? Y de Alberto Carrasquilla, el ministro que hay que nombrar, que tú ahorita dijiste, ¿no? Y nos dicen, esto lo detona la reforma tributaria. Y claro, eso es como nuestro florero de Llorente, decimos, porque eso fue lo que detonó la independencia en Colombia, el florero de Llorente, el mito del florero de Llorente. Pero la verdad es una acumulación de cosas, una acumulación de cansancios. Es decir, la gente en el marco de la pandemia estuvo encerrada, ya lleva el tercer, cuarto pico y todavía no hay salida, ¿no? La vacunación va andando, pero la gente sigue muriendo, estamos en unos escenarios dantescos, ¿no? La cosa no se resolvió, ni mejoraron el sistema, la gente está harta, ¿no? Perdió sus familiares en una mala atención, entonces se van acumulando cosas. El gobierno quiere asperjar con glifosato, ¿no? Entonces, ¿usted qué le va a decir a los campesinos cocaleros, a los campesinos, ¿no? En general, que les están prometiendo que les van a lanzar y los van a bañar con glifosato para atacar la coca, por ejemplo, ¿no? Que es como volver 20 años atrás. A los jóvenes, a la salud, ¿no? Le están prometiendo una reforma a la salud, un cambio a la salud. Venimos de una reforma tributaria que ya se hizo en el 2019 y que precisamente ya había hecho las exenciones tributarias al gran capital, en la lógica de que es el gran capital al que hay que fortalecer porque
de desborde va a jalar el resto de la economía, esa gran falacia que nos han metido, ¿no? Pero es que tenemos un año después 3 millones de pobres más. Y esos son los que están saliendo a marchar. Esa es la vida de esto. Está saliendo a marchar el mecánico, el señor que, la mujer que se quedó sin empleo. En términos de desempleo, estamos hablando de un aumento de desempleo. La gente, ¿qué está haciendo? ¿De qué está viviendo? No sé si tú viste las imágenes del trapo rojo, porque la alcaldesa de Bogotá lanza la cuarentena, dice nadie puede salir de la casa, pero resulta que este país vive con unos niveles de informalidad enormes. Entonces, ¿qué pasa? La gente tenía hambre y ponía el trapo rojo en la ventana y eran barrios enteros con el trapo rojo pidiendo comida que nunca llegó, ¿no? Esa es la gente que está marchando ahorita. Y entonces es una movilización popular que, de múltiples niveles. Estamos hablando de los barrios de Bogotá, de los barrios de Cali, ¿no? Lo que está ocurriendo en Cali es una cacería. Haz de cuenta muchas ayotzinapas. En una, ¿no? Entonces, hay un hartazgo, hay rabia, ¿no? Hay un futuro que nos robaron con el cuento de que iban a volver trizas la paz. Y eso moviliza, la dignidad moviliza. Y pues hay que apostarle, porque sí, en últimas esto es, al parecer, después de toda esta represión tan horrible, eh, yo no sé, por ejemplo, de dónde se va a poder volver a reconciliar el país después de todo lo que ha ocurrido en términos de asimetría, ¿no? De los aviones, de los helicópteros persiguiendo a la gente en los barrios populares de Bogotá y de Cali, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se va a reconciliar una sociedad frente a esas imágenes? Estefanía, Estados Unidos está siempre presto a intervenir en cualquier lugar del mundo, por más lejos que esté de Washington, en nombre de los derechos humanos. Y ahora, ante una matanza como la que estamos viendo, guarda sepulcral silencio. Y no podemos dejar de lado que el presidente estadounidense, Biden, es uno de los responsables del Plan Colombia, que militarizó Colombia, y de la guerra contra las drogas en Colombia, y que ha puesto como algunos de sus principales asesores a figuras de origen colombiano también. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con todo esto que está sucediendo estos días? Todo, todo. Nada de esto se explica sin Biden y sin Estados Unidos en general. Primero, hablando de Colombia, de América Latina, porque ha habido un proceso de militarización de las policías, ¿no? En México están los granaderos, en Chile hemos visto lo que han hecho, pero en Colombia está el ESMAD, el Escuadrón Móvil. El Escuadrón Móvil acaba en plena pandemia de invertir, eh, tal vez la última cifra que escuché fue $2 millones, en 4 tanquetas último modelo para lanzarle a los manifestantes. Ayer estábamos viendo esas tanquetas en acción y era, aunque lanzaba bombas lacrimógenas, era como ver el cielo iluminado, no sé, de un bombardeo en Irak. Era impresionante, un escenario, un teatro de guerra urbano. Y eso no lo logra, y esa militarización y esa confusión de roles de la policía, ¿no? La militarización de la policía, la militarización de cualquier tratamiento de un tema de orden político como esto, que usted siéntese a hablar con la gente, siéntese a dialogar con la gente, pero no se militariza a través de la policía, es en el marco del Plan Colombia, ¿no? Y en Colombia eso se aprende y se tecnifica en el marco del Plan Colombia, firmado por Biden, ¿no? Quien también funda la lucha contra las drogas en los 80s. Él es quien le apuesta al Plan Colombia como una salida contrainsurgente principalmente, y ahora nos va a llegar seguramente con la Paz Colombia. Pero es muy interesante y yo sí quiero dejar aquí claro que esto no se entiende, o este cheque en blanco que recibió la gente, la policía y el ejército y el Ministerio de Defensa, eh,
no se entiende sin entender Venezuela y la relación y el lugar de Venezuela. O sea, venimos de un teatro de operaciones en la frontera con Venezuela, Apure y Arauca, ¿no? Esa intervención de los Estados Unidos, que tiene aviones en Colombia, que vuelan todo el día en Colombia, que tienen injerencia, que hacen ejercicios, que el Comando Sur tiene toda una intervención de doctrina cívico-militar en Colombia ya de hace mucho tiempo, no se entiende sin pensar en Venezuela. Entonces, prácticamente, y en muchos términos, yo sí creería que lo que ocurre, la impunidad de Cali, la impunidad de lo que ocurre en Medellín, la impunidad de lo que ocurre en Bogotá y en los diferentes otros lugares, solo se va a entender en lo que se negocie de Biden con el gobierno colombiano con respecto a Venezuela. Yo quiero traer aquí a colación a que a Guaidó en el Congreso, en el discurso del Congreso de la Unión de Trump, lo aplaudieron ambos, republicanos y demócratas, ¿no? Entonces, en eso están muy alineados. Ahora, hoy habló el senador que está a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y habló desde una perspectiva muy crítica frente a lo que ve, a los videos, ¿no? Porque quieren construir la narrativa de que son vándalos, de que son terroristas y que es un alzamiento armado insurgente cuando son jóvenes de barrios populares quienes se levantan. Pero en esa narrativa que están construyendo, hay unos senadores que sí están planteando esto como una violación inconcebible de los derechos humanos. Entonces, allá también la cosa no es homogénea, pero al final creo que depende de Biden. Lo que están planteando estos senadores es que se debe condicionar la ayuda al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas de parte de los Estados Unidos a el resolver el tema de derechos humanos, ¿no? Entonces, esa es la carta que están jugando algunos senadores, pero pues vamos a ver cómo va esa discusión, ¿no? El punto es que aquí hay que tener en cuenta el panorama de Venezuela, porque de todas maneras Colombia ha sido un aliado eh, completo para Estados Unidos en el tema de la avanzada sobre Venezuela. Colombia, exagerando, podríamos decir que es hacia América Latina y los procesos progresistas lo que Israel es para Estados Unidos en el Medio Oriente, ¿no? Una gran fortaleza policíaco-militar capaz de contener las expresiones de descontento. Exactamente, exactamente. Pues tenemos bases militares con presencia de los Estados Unidos, tenemos una tecnología de guerra y pues no la necesitan, no están presentes en muchos escenarios cotidianos de los teatros de operaciones en el país. Entonces sí, de acuerdo. Estefanía Ciro, el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por tu esclarecida explicación, tu emotivo análisis y por permitirnos asomarnos a esto que es al mismo tiempo una tragedia y una esperanza. Gracias, Luis. Gracias por esta invitación. Yo quiero dejarle a cada una de las personas que nos están escuchando en América Latina una imagen. Y es la imagen de una imagen que tomó Chucho, uno de los grandes fotógrafos del país, y la tomó en el marco de la Operación Orión. La Operación Orión ocurre en octubre del 2002 en este barrio San Javier, donde está la Escombrera, y fue una avanzada articulada entre el ejército y entre grupos paramilitares sobre un barrio popular, ¿no? Es una avanzada que todavía no se sabe cuánta gente murió, pero se entraron. Fue un teatro de operaciones, una cacería urbana, como lo que estamos viendo ahorita. Pero hay una imagen muy importante que no quiero que se nos olvide y es que esta imagen señala a una persona vestida de militar tapada, eh, tapada y que está señalando una casa, como diciendo ahí, ¿no? Y eran los informantes que van señalando a quién deben sacar y a quién deben llevarse y a quién deben asesinar. Yo quiero traer a colación esa imagen porque en estos días, desde Twitter, el presidente Álvaro Uribe dio vía libre a que se usaran las armas
los policías y los militares para defenderse. El expresidente dice, frente a esta situación tienen derecho a defenderse, y eso detonó y encrispó y aumentó, escaló el nivel de la cacería urbana en estos últimos días. Bueno, Twitter lo canceló, pero aquí tenemos mucha gente que está señalando, ¿no? Y que está señalando y quiere más sangre y quiere más guerra. Entonces yo creo que no debemos olvidar esa imagen de la Operación Orión, que fue una cacería urbana como la de Ayotzinapa, con estas cacerías actuales y quiénes son los que están señalando. Nosotros necesitamos crear un nuevo mito para el país, y este no es, se está jugando justo en este momento y está en las manos de una gente muy valiente que está en las calles de este país, mostrando esa vida y esa posibilidad de otro mundo y de otro país. Y pareciera que es ahora o nunca. Muchas Ahora o gracias. nunca. Estefanía Ciro, muchas gracias por estar con nosotros en Cruce de Palabras. Gracias, Luis. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.